Muchas veces hemos sentido que tenemos que volver a empezar y nos desilusionamos, porque cuando creemos que vamos a lograr algo, a veces creemos que va a ser fácil y no siempre es así. No siempre las cosas llegan rápido y en el momento que deseamos, pero si nos esforzamos y si realmente lo queremos, podemos seguir adelante, podemos seguir poniendo lo mejor de nosotros mismos. Y lo más importante es que nunca dejemos de confiar. No dejemos de apostar por nosotros, aunque intenten callar nuestra voz, aunque intenten decirnos lo contrario. Cada uno de ustedes sabe cuando vale la pena seguir luchando. Y yo los invito a que no permitan que nadie haga que sus sueños sean pequeños. Nunca tengan miedo de volver a empezar, porque si ustedes creen, el universo se les va a regalar. Gracias. Durante muchos años nunca pensé que esto podría hacerse realidad. Simplemente pensaba que era como un sueño, algo que realmente nunca iba a suceder. Pero llegó el momento, llegó. RBD anunció su última gira, 15 años después de la última. Y sí, a mis 27 años pude comprar la entrada, pude ir y luego de tantos altibajos, casi no poder ir, llegué. Primera vez en Medellín, primera vez viéndolos. Demasiadas emociones. No tengo palabras para describir este momento. Me siento muy agradecida por poderlos haber visto, por haber podido disfrutar de este gran momento, por ser parte de la familia RBD. Sin duda alguna jamás olvidaré este día. Y es por eso que les quiero compartir esta hermosa experiencia. Por supuesto, luego del concierto me tomé un día para conocer Medellín y también les estaré mostrando eso en este video. Quédate porque quiero que veas todo, quiero que veas a RBD, quiero que veas Medellín, quiero que veas todo, de verdad fue una experiencia hermosa. Gracias RBD y gracias Medellín por los mejores 2 días de casi toda mi vida. Todo comenzó el domingo 5 de noviembre en la noche cuando tomé un bus para dirigirme a Medellín. Miren esto que me conseguí en el terminal de Salitre. Venden perfumes por 25.000 pesos y tienen de todos. O sea, aquí está la lista. Miren, los más vendidos para hombres son el 57 y el 53. Aquí 57, obviamente Hilfiger, y 53, por supuesto, el 1 Million, porque no se puede quedar atrás. Por si tenían pensado viajar por Rápido Tolima, así es como se ve la sección de abajo de un bus de 2 pisos. Es una sección de un solo asiento por aquí, bien pachoncito rico. No es la gran cosa, la lumbar matada, pero esto se siente rico. Y por aquí para 2 personas. Y aquí abajo en el primer piso solamente caben 10 personitas, o 12 personas. Así luce el bus por fuera y es de 2 pisos. Tomar en cuenta que acelera como Dios manda. El terminal de transporte es así, de Medellín, muy bonito. La verdad me parece bonito, no me parece tan sucio y ordenado. Ya estaba rumbo al hospedaje a comer y a bañarme. Y estamos aquí, en el Atanasio, 4º día de RBD tocando. Vamos a ver qué tal, si no perdieron energías, cómo les va. Yo estoy un poquito caracterizada, pero no mucho porque tampoco no quería gastar en cositas que voy a utilizar una sola vez en la vida. Si me corono un sombrero me encantaría, pero no. Vamos a ver qué pasa por ahí. Son las 11 de la mañana y el concierto es a las 9. Llegamos temprano para ver qué tal, si hay que hacer mucha fila, comer antes y ya les voy contando. Miren, esta es la Pilsen, cerveza de aquí de Medellín. Ahí es bien amarga, pero es rica. Me gusta que sea amarguita.
Tiene un sabor característico, sabe un poquito como a soda. Como una soda, como una agua de soda, sí, literal. Es más el sabor de la cerveza, obviamente, más amarguita. Más de 4 horas haciendo fila esperando. Y al fin abrieron las puertas a las 4 de la tarde. Cuando toca, toca, y así conseguí este gran puesto. Ya estamos aquí. Dios mío, pocas horas. Solo colágeno aquí, solo colágeno. En lo personal, esa zona de allá, que es como una super wow, creo que esa es la de detrás de mí, o este corazón, no recuerdo bien, esos son palcos, que están todos parados aquí, están tan lejos de la tarima como yo, y yo estoy en Occidental Baja y literalmente aquí estoy sentadita, es mucho mejor. Sinceramente siento que esta comodidad lo vale más que aquellos de allá que valen como por lo menos 200.000 pesos más. Bien, y aquí en Medellín alcancé a conocer esta chupeta que dice que es de poder, sube de nivel, y es con guaraná, muy loco, es como para la energía, es muy chévere. Descifrando tu silencio. Y entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo como
paz. Con mi manera de ser. Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo los demás. Y soy rebelde cuando no quieres cambiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me quiero estar bien. Ahora sí, para despedirnos todos juntos, que se sienta. Yo digo R, tú dices R. 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 Cierro los ojos y estoy pensando en ti. Soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. Cuando me quieres cambiar y soy rebelde. Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde. Cuando me quieres cambiar y soy rebelde. Luego de esta extraordinaria noche, nos fuimos a conocer Medellín, a conocer el Parque de Botero, el centro y la Comuna 13. Miren el metro de Medellín, estamos en una estación cerca del alojamiento y vamos a esperarlo por aquí. Primera vez en Medellín, primera vez tomando el metro de Medellín y primera vez comprando gafitas baratas de 10.000 pesitos aquí en Medellín. Lo primero que había que hacer era comprar una adquisición antioqueña y económica, por supuesto. Cabe destacar que el metro es bastante limpio. No tiene aire acondicionado, o creo que no lo sentí porque se siente un poquito de calor, pero está genial. Bueno, nos vinimos a almorzar al final y yo voy a comer carnecita. Por aquí en la mesa pidieron bandeja paisa, yo la voy a probar, pero es mucha comida para mí, nada. Así que estaré probando algunas cositas. Miren qué sabroso se ve. Me dijeron que el chicharrón, la uña, perdón, no está tan grande como debería, pero así luce. Plátano, chicharrón, arepa, aguacate, ensalada, huevito, arroz, carne en polvo como molida, chorizo, morcilla y frijol, completica. Y está grande, miren esto, una mano, caben como 3. Chicharroncito, vamos a probar. Uy, está caliente. Crunchy, no mucho, pero está blandito y está delicioso. Delicioso. Hay que mezclar con frijol y arroz. Chabocho. Y por último, morcillita. Vamos a ver cómo está. Tengo años sin probar. Bien sangrienta, sangrosa, pero rica, está sabrosa. Aprobado la bandeja paisa y toda su combinación. Vienes a Medellín y sales con un juguetito para el trabajo, porque no puedo utilizar tecnología en el trabajo. Entonces mire, ¡uy! No me metió ni una. Entra, ayuda. Eso. Aquí llegamos al parquecito de Botero y comienza con la gordita y allá el caballo. Aquí está el caballo, usualmente pues se toman bastantes foticos aquí todo el mundo y también es un spot, me he dado cuenta, como para otro tipo de servicios de mujeres, por así decirlo.
Encontré esto que es como el Palacio de Cultura y vamos a entrar a ver qué hay adentro. Hay exposiciones, entonces quiero ver. Todo lo que tenga que ver con cultura me fascina. Wow, miren, eso se ve muy europeo. Medellín, me encanta. Ver desde la terraza Medellín es bastante chévere. Hace un viento delicioso, pero el ambiente aquí adentro es muy fresco por los cielos altos. Entonces, la verdad está chévere. Vinimos a la estación San Javier para subir por Metro Cable. Por aquí vamos a ver qué tal. Por primera vez en el Metro Cable. Este es un medio de transporte que sí, a pesar de que los turistas lo usamos para ir a las comunas, verlas desde arriba y devolvernos, la verdad es que es un medio de transporte para todas las personas que viven aquí. Por una parte tienes Medellín y por otra parte tienes la realidad de las personas que viven en estas comunas. Personas que día a día usan este medio de transporte para llegar a sus hogares. Si te dan miedo las alturas, piénsalo 2 veces. Bueno, ahorita vamos a subir a la Comuna 13 a ver qué es eso que dicen que hay por allá arriba tan chévere. Es lo mismo bajar por allá. Para llegar a la Comuna 13 debes tomar afuera de la estación San Javier el bus 225 que te va a dejar justo a la entrada. Miren la vista que se tiene de Medellín aquí en la Comuna 13. Es bastante impresionante, la verdad. No sé si también eso de allá será Medellín, pero wow, está bien pobladito. Porque todo esto son casas. Para llegar aquí arriba necesitan caminar en una subida muy empinada durante unos 7 minutos. Luego ahí ya hay escaleras eléctricas y son como 5 escaleras eléctricas hasta aquí arriba. Y cada piso y cada cosa hay como comercio, ventas de cosas, ventas de comida, bares, discos. Es bastante turístico, la verdad. Gatita a la Comuna 13. Y está muy cariñosita, le gusta que la acaricien. Ay, me gusta que me acaricie, señora. Acarícieme. Ay, cómo se echa. Mírala, mírala. Gorda. Y esa pancita, estás como mi gatita, estás como mi gatita. Piquiti, piquiti. Ay, tan bonita. Oye, la Comuna 13 Cat. Imagínense que desde el domingo ya es miércoles en la madrugada. Y ya toca irnos de Medellín. Prometo volver con mucho más tiempo para poder disfrutar más de esta ciudad. Buenos días, 4:50 de la mañana, tomar el vuelo hacia Bogotá. Y punto que hay que tomar muy en cuenta es que venir al aeropuerto internacional de Medellín, que está en Medellín, el de Río Negro, no es tan fácil. Hay que tomar un taxi hasta un lugar donde consigues un bus y ese bus, que se los voy a estar dejando por acá, es el que te trae hasta acá de una manera más económica, porque si tomas un taxi desde Medellín hasta acá te puede cobrar hasta casi 100.000 pesos, o sea, unos $30 más o menos, que en teoría es bastante carito. En lo personal no es la facilidad que se tiene en otros lugares de llegar en transporte público al aeropuerto, para que tomarlo en cuenta. A mí me dijeron, no te puedes ir de Medellín sin comprar postres en Astor. Y así fue. A la mano
me dijeron que comprara de estos postrecitos. Es como chocolate, son como brownies. Yo luego les enseño qué formitas compré. Miren, ese será mi primer vuelo del 2023 y casi que el último, la verdad. Conozcan conmigo el aeropuerto de Cali. Nunca gritando. Me interrumpieron. No lo conocía y esa es, creo que por este año, la única vez que lo veré. Una paradita de 15 minuticos por este aeropuerto. Pero bueno, algo chévere, algo diferente. Es chiquito, creo que eso es como lo único que se ve del aeropuerto. Y ya sería como esto. Y he llegado a Bogotá luego de una travesía de estos casi 3 días en Medellín con pequeña escala en Cali. Me gustó. Necesito volver con muchísimo más tiempo a Medellín, por supuesto, sobre todo para conocer mucho más y comer mucho más. Por acá los dejo, que tengan un gran día. No olviden suscribirse, darle me gusta y bueno, si les gusta ese contenido, compartirlo. Hasta luego y les mando un beso. Tras mi mente viaja donde tú estás.